Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, una bendición muy especial para todas aquellas almas que tienen hambre y sed de tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en nuestro medio y que todas las palabras que hablemos sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Gracias por tus bendiciones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el tema la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 11 al 18, la segunda bestia, parte número 3. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos arribado ya a la parte 3 de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia, es decir, los versículos del 11 hasta el 18. Y en el programa pasado, en la parte número 2, habíamos dejado una pregunta en el aire. Habíamos dicho, ¿cómo se formará la imagen de la bestia? Bien, habíamos quedado en el verso 14. De todas formas, vamos a repetirlo. Vamos a leer o vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien, hermanos, la pregunta, ¿cómo se formará la imagen de la bestia? Yo les voy a leer aquí en este libro que hemos leído en todos estos programas, como lo es El Conflicto de los Siglos. Vamos a leer en la página 496 una cita que tiene que ver en relación de cómo se formará esa imagen de la bestia. Bien, dice El Conflicto de los Siglos en la página 496 y 497 lo siguiente. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Fíjense, hermanos, qué interesante. Ustedes saben muy bien, antes de continuar con esta cita, el Señor lo advirtió claramente a los escribas y los fariseos. Cuando los escribas y los fariseos le preguntaron, dinos, ¿es lícito dar tributos al César o no? ¿Qué les contestó el Señor Jesucristo? Prestadme una moneda. Y les preguntó al pueblo, ¿de quién es esta moneda? Y el pueblo les contestó, de César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, ahí claramente el Señor estableció la separación entre la iglesia y el Estado claramente. Ahí lo dijo el Señor en esos versículos. Dad al César lo que es del César, es decir, al poder civil, darle lo que es del poder civil y a Dios lo que es de Dios. El Señor no mezcló lo civil o el poder civil con el poder religioso. Y fíjense cómo comienza esta cita del Conflicto de los Siglos, la página 496 y la 497. Empieza diciendo, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? Para lo que la iglesia ha utilizado el poder civil, ¿para qué? Para castigar a los que no se sometían a sus dogmas o los que no aceptaban sus doctrinas, en otras palabras. Sigue diciendo, las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fíjense, hermanos, qué interesante. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia, en especial la Iglesia Católica Romana? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia Católica Romana? Restringir
la libertad religiosa o la libertad de adorar de acuerdo a nuestra conciencia. Vuelvo y repito esta cita. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fíjense, estas son las iglesias protestantes que se unieron con Roma, es decir, con la Iglesia Católica Romana. Sigue diciendo, ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se le impusieron multas. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Fíjense, hermanos, cómo la Iglesia Católica en los tiempos de la Edad Media, es decir, los tiempos de la Inquisición papal, obligó a los feligreses, a pastores, a ministros, a que se sometieran a sus dogmas. Y si no lo hacían, por supuesto, eran torturados, eran echados en las cárceles, eran sometidos al martirio, es decir, eran castigados por este poder político religioso conocido como el papado. Sigue diciendo, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Hermanos, ¿de qué manera o cómo fue que surgió la Iglesia Católica Romana? Dice aquí claramente, fue la apostasía. Es decir, ¿qué es la apostasía? Cuando nos apartamos de la verdad. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Ahora, ¿cuál es la Iglesia primitiva? Hermanos, la Iglesia que fue fundada sobre los 12 apóstoles, que más tarde, no quiere decir, por supuesto, que en los tiempos apostólicos ella apostató de la verdad. Esa fue la época en que la iglesia estaba más pura que nunca. La pureza de la verdad estaba a flor de piel en la iglesia primitiva. Estamos hablando, por supuesto, de la iglesia apostólica. Esa sí es la iglesia apostólica. Pero por eso es una contradicción cuando alguien dice, yo soy católico, apostólico y romano. Eso es una contradicción, hermano. O usted es católico romano o es apostólico. Porque el que es apostólico está en la verdad de Cristo. Pero el católico romano está en la apostasía o en el paganismo o apartado de la verdad de la Biblia. Es muy diferente. Por eso es que dice aquí claramente, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Ahí está, hermanos. Es decir, el papado o la Iglesia Católica nació caída. No nació en la verdad, lamentablemente. Ella es producto o es el resultado de la apostasía de la Iglesia primitiva. Cuando la Iglesia primitiva buscó el apoyo del gobierno o del poder civil, eso fue lo que preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, como lo dice aquí el conflicto de los siglos. Sigue diciendo este libro, San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Ahí está, hermanos. Entonces, la pregunta que nos habíamos hecho, ¿cómo se formará la imagen de la bestia? Bueno, aquí mismo el conflicto de los siglos lo dice claramente. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Ahí está. La imagen de la bestia va a ser formada ¿a través de qué? A través de la apostasía, o va a ser el resultado de la apostasía de la iglesia. Cuando la iglesia se aparte de la verdad, o cuando una iglesia está apartada o divorciada de la verdad,
Eso es lo que da lugar a la imagen de la bestia. Es decir, está siendo conducida por la bestia, en otras palabras. Es una imagen de la primera bestia, del papado. Nosotros lo dijimos en los programas pasados. Termina diciendo, la Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. Ahí está, hermanos. Así lo dice este libro, El conflicto de los siglos. Lo dice claramente de que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la formación de la imagen de la bestia en la iglesia. Así que, hermanos, si tu iglesia a la cual tú asistes está en apostasía, está apartada de la verdad, ella va a ser parte o es la imagen de la bestia, de esa primera bestia que es el papado. Por eso es que la mayoría de las iglesias protestantes son una imagen del papado. Tienen las mismas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana infiltró sus dogmas, sus enseñanzas, sus falsas doctrinas dentro del protestantismo apóstata. Por eso es que se denomina protestantismo apóstata, porque se apartó de la verdad, porque aceptó los dogmas falsos de la Iglesia Católica Romana. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con el análisis de este verso 14. Vamos a leer el comentario bíblico, otro comentario más, hablando sobre la imagen. ¿Qué dice este comentario bíblico acerca de la imagen de la bestia? Dice el comentario bíblico lo siguiente: una imagen de la primera bestia, en este caso por supuesto del papado, es una organización que funcionará según los principios de la organización de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la primera, repudiará sus principios de libertad. La iglesia prevalecerá sobre el Estado. Oigan esto, hermanos. La iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Estado e iglesia se unirán y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. Ahí está, hermanos. ¿Cuál va a ser el resultado de la unión de la iglesia y el Estado? ¿Cuál va a ser el resultado? Como lo dice aquí este comentario bíblico, va a ser la persecución de los disidentes. Ese va a ser el resultado. Y por supuesto, el otro resultado que esto va a traer, esta unión de la iglesia y el Estado, va a ser la pérdida de la libertad religiosa. Ese va a ser el resultado, hermanos, de unir la iglesia con el Estado. Por eso es que no se pueden unir, hermanos. No podemos nosotros ir en contra de un así dice Jehová, por seguir un así dicen los hombres. Tristemente, la mayoría están en el error y solamente una minoría son los que poseen la verdad de la palabra de Dios, la verdad que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Bien, vamos a leer otro comentario hablando sobre la imagen de la bestia. Dice aquí otro comentario bíblico. Dice, hablando de la preparación de la imagen de la bestia, dice lo siguiente: ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Ahí está, hermanos, claramente lo dice este comentario, que se están haciendo preparativos ¿para qué? Para la formación de la imagen de la bestia. Claramente lo dice este comentario. Así que, hermanos, no nos cabe la menor duda de que ¿en qué va a parar todo esto? Hermanos, de que la imagen de la bestia va a obligar a que todos adoren a la primera bestia, que ya nosotros la estudiamos. Bien, vamos a leer otro comentario bíblico. Hablando de este versículo 14, dice lo siguiente: probados por la imagen. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Oigan esto, hermanos y hermanas que nos escuchan, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados.
todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, es decir, el domingo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Ahí está, hermanos y hermanas que nos escuchan. ¿Qué es lo que va a hacer que usted y yo recibamos la marca de la bestia? Adorar o aceptar el domingo como día del Señor. Esa es la marca de la bestia, hermanos y hermanas que nos escuchan. Así que, por esa razón, la palabra de Dios es muy clara. Y dice claramente la palabra de Dios que el sábado es el día del Señor. Es el sello del Dios vivo que Él va a colocar en la frente de cada hijo fiel. Por eso es que el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. No solamente se refiere al sábado, sino se refiere a es un afianzamiento en la verdad bíblica, en la verdad pura, en esa verdad que recibieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Así que usted y yo podemos participar de esa verdad primitiva, esa verdad que recibieron nuestros apóstoles, nuestros hermanos en la fe en los primeros tiempos, en los tiempos cuando la iglesia era pura. Bien, aquí yo tengo otro comentario bíblico que vale la pena leer. Se refiere a la apostasía y ruina nacional. Dice claramente este otro comentario lo siguiente: cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Bien, hermanos, qué interesante este comentario. Dice claramente cómo va a llegar a la nación norteamericana, en este caso, la apostasía y ruina nacional, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos ¿de quién? Del papado, y sostener las instituciones de la iglesia católica en este caso. Es cuando la protestante Norteamérica, ¿verdad?, habrá formado una imagen del papado. Por eso es que los Estados Unidos de Norteamérica es la imagen de la bestia. Pero también la imagen de la bestia la constituye el protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata también es la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a los dogmas que ha dictado la Iglesia Católica Romana. Todas esas falsas doctrinas que ha levantado el papado, el protestantismo apóstata, o la causa por la cual es apóstata, es porque han aceptado los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces analizando el verso 15 de Apocalipsis capítulo 13. Dice este versículo lo siguiente: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante versículo. Dios le permitió a esta bestia, ¿verdad?, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿A quién Dios le permitió infundir aliento? A la imagen de la bestia, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice claramente que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Lo dice claramente. Bien, analizando este verso 15, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí está, hermanos. ¿Cuál es ese dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya nosotros lo hemos dicho en programas pasados, lo hemos dicho muchas veces. Bien, hermanos, dice
Génesis capítulo 2, versículo 7, lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está, hermanos. Esa es la fórmula de cómo el Creador formó al hombre. En la creación del hombre, el Señor Dios Todopoderoso utilizó dos elementos: polvo de la tierra más aliento de vida. Eso es lo que constituye a un ser viviente. Así que de la misma manera, fíjense cómo Dios sopló en la nariz de ese muñeco de barro que había hecho su aliento de vida, o sea, sopló su espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre fuese un ser viviente. Ahora, de esta misma forma, si nosotros comparamos este versículo con el versículo que estamos analizando, que es el verso 15 de Apocalipsis capítulo 13, que dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. En este caso, por supuesto, es Satanás el que le da el aliento, o sea, su espíritu, ¿a quién? A la imagen de la bestia. Es decir, que la imagen de la bestia tiene el mismo espíritu que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, hablando de este verso 15, vamos a leer en el comentario bíblico lo que comenta en relación a aliento e hiciese matar. Vamos a leerlo aquí en el comentario bíblico en relación a lo que comenta de aliento, el comentario que hace de esta palabra. Dice el comentario bíblico lo siguiente: aliento viene del griego neuma, que significa espíritu, viento, aliento. La imagen simbólica que Juan contempló en visión fue animada por el poder de la segunda bestia, que obra milagros. La nueva organización comienza a funcionar y, como su predecesora, amenaza con aniquilar a los que se niegan a cumplir sus dictados. Ahí está, hermanos, claramente lo que estamos comentando constantemente en el análisis de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18, la segunda bestia, que tiene el espíritu del dragón, porque obliga. El diablo obliga, pero el Señor propone, el Señor invita a que nosotros le aceptemos. Dios no fuerza a nadie a que le adoren, pero el diablo sí. Y por supuesto, va a dictar leyes restrictivas de tal forma que obligará a todos los habitantes de la tierra para que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, como lo dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, leyendo otro comentario de este verso 15, hablando de hablase, cómo iba a hablar esta bestia, dice lo siguiente: lo primero que hace esta nueva imagen es hablar, sin duda, mediante sus leyes y decretos. Ahí está, hermano. ¿De qué manera habla la imagen de la bestia? ¿De qué manera habla? Lo hace a través de ¿qué? De sus leyes y decretos. De esa manera habla una nación. Ese es el hablar de una nación, a través de sus leyes y sus estatutos y sus decretos. De esa manera es que habla una nación, un imperio, un poder político religioso. Bien, continuando con estos comentarios del comentario bíblico, dice lo siguiente: después de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la imagen las impone por la fuerza. Como son leyes religiosas, estarán en pugna con las convicciones de conciencia de muchos, pero se usará la fuerza para imponer esos decretos. Fíjense, hermanos, qué interesante. Dice claramente este comentario que se usará la fuerza para imponer estos decretos. Es decir, se impondrá la fuerza para imponer el hablar de este poder político religioso. Sigue diciendo el comentario lo siguiente: en esto la historia se ha repetido. Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. Así sucedió durante la Edad Media. Lo atestigua la matanza de los valdenses y otros por el poder civil, pero sin duda alguna, incitado por la Iglesia que dominaba entonces. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para todos los que mantengan su lealtad a Dios. Será un gigantesco esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Dice este comentario:
finalmente que será un gigantesco esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. Asimismo, hermanos, como lo escuchan, así va a ser en el tiempo del fin, como la segunda bestia va a hacer esfuerzos de tal manera, va a obligar a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, a que adoren a la primera bestia. Y si no lo hacen, por supuesto, van a haber sanciones. Muchos van a ser llevados a las cárceles, muchos van a ser torturados en recintos secretos que ya la bestia tiene preparado de antemano, lo está preparando para obligar a todos los habitantes de la tierra a que se sometan, aún así dice el papado, y no aún así dice Jehová. Por eso, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que prepararnos porque ese tiempo viene. Ese tiempo ya está en camino. Ese tiempo está a la vuelta de la esquina, hermanos, con los acontecimientos que están ocurriendo. Bien, hermanos, para terminar sobre el verso 15 de Apocalipsis, capítulo 13, voy a leerles en un libro que he citado en programas anteriores, pero lo traigo de nuevo a colación, que se titula Las profecías de Apocalipsis, del teólogo Smith. Voy a leerles de la página 227 a la página 231, comentando sobre este verso 15 de Apocalipsis, capítulo 13. Bien, dice este libro lo siguiente: amenazados por la dominación eclesiástica. Nótese que en el panorama de los sucesos venideros que pasaron delante del profeta Juan, él presenció este mismo cambio asombroso en la naturaleza de la bestia de dos cuernos. Empezó eventualmente a hablar como un dragón y a controlar el culto de su pueblo, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. La bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió es el papado. Fíjense, hermanos, este teólogo Smith lo dice claramente. La bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió es el papado. Era una iglesia que dominaba al poder civil. Oigan esto. En otras palabras, era una unión de la iglesia y el Estado, e imponía sus dogmas religiosos por intermedio del poder civil, so pena de confiscación de los bienes, encarcelamiento y la muerte. Una imagen de la bestia sería otra organización eclesiástica investida de poder civil, otra unión de la iglesia y el Estado para imponer por ley los dogmas religiosos. Fíjense, hermanos, no lo digo yo. Ya les he leído y les he presentado múltiples evidencias que nos prueban cómo este poder o esta bestia va a imponer por la fuerza la adoración obligatoria de esta primera bestia. Lo va a hacer de forma obligatoria. Va a dictar leyes, va a obligar, va a someter a todos los habitantes de la tierra para que adoren por obligación a la primera bestia. Sigue diciendo este libro, Las profecías de Apocalipsis de Smith, lo siguiente: encontramos pruebas de que una imagen tal se ha de formar en el hecho de que ya están obrando y han estado obrando con persistencia durante años grandes organizaciones protestantes influyentes, cuyo fin es establecer e imponer por la ley ciertas normas religiosas. Ahora, según lo que dice aquí este libro, ¿quiénes son los que van a imponer esas normas de adoración obligatoria? El mismo protestantismo, es decir, el protestantismo apóstata. La iglesia a la cual usted asiste en el tiempo del fin, si no está en la verdad, va a obligar a adorar a la primera bestia. Eso va a ocurrir, hermanos y hermanas que nos escuchan, en el tiempo del fin. Sigue diciendo este libro: se llaman algunas de ellas Asociación Pro Reforma Nacional, Oficina Pro Reforma Internacional, Alianza Pro Día del Señor, Concilio Federal de las Iglesias de Cristo en América, además de las sociedades católicas de los Estados Unidos, de acuerdo con su tradición secular, procuran el mismo fin. Finalmente, estas dos fuerzas están destinadas a darse la mano en un esfuerzo común. La Asociación Pro Reforma Nacional confiesa que su objeto es obtener una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Óigase esto, hermanos.
indicadora de que es una nación cristiana, y colocar todas las leyes institucionales y usos cristianos de nuestro gobierno sobre una base innegablemente legal en la ley fundamental del país. Acerca de la cuestión de hacer de los Estados Unidos una nación cristiana, el obispo Earl Cranston, doctor en teología de la Iglesia Metodista Episcopal, hizo las siguientes observaciones en un discurso pronunciado en Washington el 13 de marzo de 1910. Palabras textuales. Supongamos que esta nación fuese declarada cristiana por una interpretación constitucional al efecto. ¿Qué significaría? Dice este hombre. ¿Cuál de las dos definiciones contendientes del cristianismo sería la indicada por la palabra cristiana? Por supuesto, la idea protestante, porque bajo nuestro sistema las mayorías gobiernan y la mayoría de los estadounidenses son protestantes. Eso, por supuesto, fue en 1910. Estamos hablando muchos años atrás, pero actualmente la nación norteamericana ya no se considera, o no pudiéramos decir lo mismo de que es una nación protestante. Según las estadísticas, una de las naciones más católicas del mundo es en la actualidad los Estados Unidos de Norteamérica, según las estadísticas. Bueno, sigue diciendo este libro. Supongamos que esta nación fuese declarada cristiana por una interpretación constitucional al efecto. ¿Qué significaría? ¿Cuál de las dos definiciones contendientes del cristianismo sería la indicada por la palabra cristiana? Por supuesto, la idea protestante, porque bajo nuestro sistema las mayorías gobiernan y la mayoría de los estadounidenses son protestantes. Pero supongamos que por la adición de ciertos territorios contiguos con 12 millones o más de católicos, la anexión de algunas islas, más los otros 6 millones y la misma porción de inmigrantes que ahora llegasen los católicos a ser la mayoría dentro de algunos años. ¿Quién duda por un momento de que el Papa reinante asumiría el control de la legislación y del gobierno? Diría con toda confianza y lógica, esta es una nación cristiana. Así se llamó desde el comienzo y se declaró hace muchos años. La mayoría definirá ahora lo que es el cristianismo y lo que ha de ser. Esa mayoría sería el Papa. Qué interesante cómo este teólogo Smith habla en su libro Las profecías de Apocalipsis, cómo la nación norteamericana poco a poco iba a ser una nación católica en vez de ser una nación protestante. Ella nació protestante, pero finalmente iba a terminar como una de las naciones más católicas del mundo. Por eso es que ella tenía el carácter del cordero, pero finalmente iba a hablar como dragón, como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le dio su poder y su trono y grande autoridad al poder político religioso conocido como el papado. Sigue diciendo este libro, esta asociación organizada para realizar una así llamada reforma nacional no tiene reparos en unirse con el papado para lograr su designio de establecer una religión nacional. Cuando aquí se refiere a religión nacional es una religión total, una sola religión, una religión universal. Sigue diciendo este libro, declara, cordial y gozosamente reconocemos el hecho de que en las repúblicas sudamericanas, en Francia y otros países europeos, los católicos romanos son los defensores reconocidos del cristianismo nacional y se oponen a todas las propuestas tendientes a secularizarlos, siempre que estén dispuestos a cooperar para resistir al progreso del ateísmo político. Les daremos gustosamente la mano en una conferencia mundial para promover el cristianismo nacional que debiera celebrarse antes de muchos países podrían ser representados solamente por católicos romanos. Sigue diciendo este libro, tomaremos ahora nota del objetivo que confiesan tener las otras organizaciones. En una historia de la Oficina Pro Reforma Internacional, la misma declara, la Oficina Pro Reforma es el primer grupo político cristiano establecido en nuestra capital nacional para hablar al gobierno en favor de todas las denominaciones. La obtención de leyes que hagan obligatoria la observancia del domingo es uno de los principales objetivos de esta y otras organizaciones similares.
hablando ante la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos contra el proyecto de la Corte Suprema, el profesor Teodoro Graebner del Colegio de Concordia, San Luis, hizo esta observación interesante. Hace ya más de 50 años, la Asociación Nacional de Reforma procuró hacer cristiana toda educación pública y con ello hacer a Jesucristo Rey de la nación. El movimiento subsiste hasta hoy y está sacando a luz una enorme cantidad de publicaciones con el fin de lograr la adopción de una enmienda cristiana. El objetivo real de esta organización es imponer la religión a la gente por una promulgación legal, obtener una ley dominical y reglamentar el cristianismo de la gente. Fíjense bien, hermanos, como lo hemos dicho, ¿cuál es el propósito de estas organizaciones que están asociadas a la Iglesia Católica? Es regular todos los cultos que se hacen en los diferentes países. Es regular a las diferentes iglesias. Es atacar a la libertad de conciencia, de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Ese es el objetivo. Imponer los dogmas de una iglesia apóstata como lo es la Iglesia Católica Romana. Bien, hermanos, termina diciendo este libro lo siguiente. Se ve así que la obtención de leyes para imponer la observancia del domingo es un rasgo prominente de todas estas organizaciones en sus esfuerzos por cristianizar la nación. Dicen ellos, al participar de estos esfuerzos, muchos no ven que están repudiando los principios del cristianismo, del protestantismo y del gobierno de los Estados Unidos y se colocan directamente bajo la mano de aquel poder que creó el descanso dominical y obtuvo el control del poder civil por medio de la legislación dominical, es decir, el papado. Ahí está, hermano, así termina este libro, Las profecías de Apocalipsis del teólogo Smith, analizando por supuesto este verso 15 que dice claramente, como lo habíamos dicho, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bien, hermanos, para continuar este tema de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18, vamos a continuar con el verso 16. Dice claramente, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense qué interesante, hermanos. De acuerdo a lo que hemos nosotros estudiado hasta ahora, vemos que esta bestia, semejante a un cordero, pero que más tarde iba a hablar como dragón, hace que a todos los habitantes de la tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca, por supuesto, hermanos y hermanas que nos escuchan, es la marca de la bestia. Esa es la famosa marca de la bestia. ¿En qué consiste esa marca de la bestia? Bueno, es una obligación de adorar o de someterse a los dictados de esta bestia. Y si no lo hacen, o aquel que no tenga la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender, no podrá hacer ninguna transacción. Es decir, no podrá, en otras palabras, vivir en este mundo como viven todos los habitantes en esta tierra, que compran, que venden, que hacen comercio, que trabajan, que estudian. Nada de eso podrán hacer ninguno que no tenga la marca en la frente o en la mano derecha. Bien, ahora, hablando de la marca de la bestia, vamos a analizar esto que dice la marca en la mano derecha. Esto es símbolo de adoración obligatoria por mantener el trabajo. La marca en la frente es un símbolo de adoración por conciencia, por convicción. Así que hay dos clases de adoración. En este verso 16 habla de que hace que le pongan a todos los habitantes de la tierra, esta bestia, semejante a un cordero, pero que iba a hablar como dragón, una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nosotros lo dijimos. La marca en la mano derecha es símbolo de adoración obligatoria por razones laborales. Pero la marca en la frente es símbolo de adoración por conciencia o por convicción, porque la persona está convencida de que la bestia es la verdad, en otras palabras, de que la bestia tiene la verdad. Ya eso es por convicción. Vamos a leer a continuación, analizando este versículo 16, vamos a buscar en el comentario bíblico
que comenta el comentario en relación al verso 16. Bien, dice este comentario hablando o comentando del verso 16 lo siguiente: se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de ese día, es decir, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Ya nosotros lo leímos, así como pasó con el rey Nabucodonosor, que obligó a todos los de su nación a que adorasen a la estatua de oro que él había levantado. Continúa diciendo este comentario: pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. ¿Qué es lo que le va a venir al profeso pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, cuando se nieguen a adorar a la bestia y a la imagen? Dice este comentario: pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Oigas esto, hermanos. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por hombres, inspirados por Satanás, no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. ¿Qué es lo que le espera al verdadero pueblo de Dios? Pruebas y persecuciones le van a sobrevenir a todos los que obedezcan a la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo, es decir, el domingo, como lo hemos estudiado en programas anteriores. Fíjense, hermanos, cuando al diablo no le funciona la ostentación, la seducción, es cuando utiliza la fuerza. Y casi siempre, cuando seduce a través, como lo dice aquí este comentario, a través de la música, la ostentación externa, cuando estos atractivos no le funcionan al príncipe del mal, es cuando utiliza la fuerza para perseguir y destruir a los santos del Altísimo, a aquellos que se nieguen a adorar a la bestia y a la imagen. Bien, hermanos, en los minutos que nos quedan vamos a concluir ya con este mensaje, con este tema. Vamos a seguir leyendo los versos 17 y 18. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, cómo la bestia, en este caso la imagen de la bestia, va a obligar a todos los habitantes de la tierra a que nadie va a poder comprar ni vender, sino solamente el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, hermanos y hermanas que me escuchan, vamos a buscar en el comentario bíblico a ver cuál es el número de la bestia. Nosotros sabemos que el número de la bestia es el 666. Vamos a ver qué nos comenta al respecto el comentario bíblico, hablando, por supuesto, de los versículos o comentando los versículos 16 y 17 sobre la imposición de que no podrán comprar ni vender los que no tengan la marca de la bestia o el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia.
Dice este comentario lo siguiente: esta drástica medida será tomada en un esfuerzo por obtener el cumplimiento de los dictados de la imagen, pero no será eficaz. Esta medida, sin duda, traerá consigo el decreto de muerte. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? Aquellos que se nieguen a recibir la marca de la bestia, que van a recibir como castigo el decreto de muerte, así como lo recibieron los 3 jóvenes hebreos cuando estaban en Babilonia, cuando se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bien, ahora, hablando de el nombre, esto significa que la marca que vio Juan en visión era el nombre de la bestia. Esta relación puede compararse con el sello de Dios que se coloca en la frente de los santos, con respecto a los cuales Juan declaró más tarde tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Fíjense, hermanos que me escuchan, el contraste entre la marca de la bestia y el sello del Dios vivo en la frente. Ahora, finalmente, para concluir, el comentario bíblico, al comentar el verso 18, donde dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El comentario bíblico en relación a este versículo 18, y ya es el último versículo, comenta lo siguiente: debe notarse que la bestia ya ha sido plenamente identificada. El número proporciona una evidencia que confirma esta identificación. Desde los comienzos del cristianismo se ha debatido mucho el significado del número 666. Uno de los primeros en escribir sobre el tema fue Ireneo, en el 130 al 202 después de Cristo. Identificó a la bestia como el anticristo. Creía que los valores numéricos de las letras de su nombre sumarían 666. El número 666 se ha aplicado a numerosas figuras políticas de la historia desde los días de Ireneo, pero debe notarse que como la bestia ya ha sido identificada, el número, sea cual fuere su significado, debe tener relación con ese poder. De lo contrario, no habría razón válida para que el ángel diese a Juan, en este momento de la narración profética, la información contenida en el verso 18. Una interpretación que se divulgó en el período siguiente a la Reforma fue que el 666, óigase esto, hermanos, representa o equivale a Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, uno de los títulos del Papa de Roma. El valor numérico de las letras que componen este título suma como sigue: 666. Qué interesante comentario hace este comentario bíblico, valga la redundancia, acerca del versículo 18, hablando sobre el número de la bestia, que es el 666. Y por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, fíjense cómo Hollywood ha distraído la mente de la mayoría de las personas de este mundo, haciendo creer que el anticristo nació en un determinado lugar y que es una persona que tiene en la cabeza un 666. Eso es completamente falso, hermano. Eso es una forma que utiliza el enemigo para distraer a las almas, para que nadie sospeche de cuál es el verdadero anticristo. Aquí está, hermanos, aquí este comentario bíblico lo dice claramente. El Papa de Roma tiene como título Vicario del Hijo de Dios, pero en latín es Vicarius Filii Dei. Ese título lo tiene escrito en la mitra papal. Esas letras en latín, nosotros sumamos todos esos números romanos y la sumatoria de todos esos números suman 666. Hermanos, esto es una revelación asombrosa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la profecía. El verdadero anticristo es el Papa, que es cabeza de la Iglesia Católica Romana. Lo dice claramente con estas palabras Vicario Filii Dei. Estas letras de este título suman 666, que es el número de la bestia. ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos adorando al verdadero Dios o estamos adorando a la bestia o a la imagen de la bestia? De nosotros depende de que tomemos una decisión
De nosotros depende de que adoremos al Dios creador de los cielos y de la tierra, o adoremos a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañará o está engañando al mundo entero. Una vez más, insisto en esto, escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ya todo está escrito, ya todo está dicho en esta profecía del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, tanto en la primera bestia como en la segunda bestia. En conclusión, hermanos y hermanas que me escuchan, la primera bestia, el Papa de la Iglesia Católica Romana. La segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, a través del protestantismo apóstata, va a obligar a todo este mundo, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que adoren a la primera bestia, pero con leyes severas, con leyes que atentan contra la libertad de conciencia, leyes tan opresivas que muy pocos van a atreverse a violarlas por temor a ser echados en la cárcel o por temor a ser torturados o por ser sentenciados a muerte. De nosotros depende de que tomemos una decisión, pero si nosotros nos vamos por el camino más fácil, dice Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11, el que adore la bestia o la imagen de la bestia, beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. De nosotros depende esta gran decisión que tendremos que tomar todos los habitantes, absolutamente todos los habitantes de este planeta Tierra. Todos tendremos que tomar una decisión. Si seguimos a Cristo, el dador de la vida, o seguimos a Satanás, el príncipe de la muerte. De ustedes y de nosotros depende esta gran decisión para vida eterna o para muerte y confusión perpetua. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les